Bien, amigos, iniciamos formalmente El Pueblo Cuestione la Historia. Hoy nos honra con su presencia el reconocido historiador dominicano, reconocido y sólido intelectual, don Manuel Núñez. Vamos a hablar de la historia de los Estados Unidos. El Pueblo Cuestione la Historia de los Estados Unidos. Me hubiese gustado un norteamericano, alguien de los Estados Unidos, pero bueno, tenemos a alguien que conoce muy bien la historia de los Estados Unidos y otras historias más. Bueno. Manuel Núñez. Fíjese, don Manuel, quisiéramos que usted, y de una forma didáctica para que los dominicanos que ignoran esa historia, pues la podamos comprender, sobre todo los estudiantes de República Dominicana. ¿Cuándo se fundan los Estados Unidos? ¿Quiénes hacen posible la creación de esa gran nación del norte en el año 1776? Sí, los Estados Unidos ocupan un territorio variable. En un primer momento, en 1620, llega el barco Mayflower, con los primeros pioneros que van allí a establecerse, y llegan a un país donde hay alrededor de unas 200 y pico de etnias distintas, de los indios navajos, cherokee, sioux, apaches, comanches. Eran pequeñas etnias, alrededor de unas 30 lenguas distintas. Eran los indios que estaban allí y que procedían de inmigraciones asiáticas, que habían entrado por el estrecho de Bering, hacía más de 11.000 años antes de la era cristiana. Los del Mayflower llegan con varios tipos de inmigrantes, llegan con inmigrantes escoceses, con inmigrantes ingleses, inmigrantes suecos, que estaban huyendo de las persecuciones religiosas que se daban en Europa. Fíjense que los Estados Unidos, al comenzar a crearse, ya nosotros éramos ya una gran colonia, teníamos universidad. Es en 1620 que comienza, que despega la primera colonización americana, y a partir de esa fecha se establecen en la franja este, que es una pequeña faja, que son las 13 colonias, que van desde Maine hasta Virginia y Georgia, ¿no? Esas 13 colonias van a ser la primera colonización inglesa de los Estados Unidos, y van a ser las que luego se van a rebelar a causa de los impuestos al té en Boston, y van a crear toda una lucha que va a culminar en 1776 con la independencia de esas 13 colonias. Es decir, va a ser la primera independencia del continente. Posteriormente, ellos van a tener como frontera los montes Apalaches. Son unos montes que impiden la expansión, pero entonces van a entrar en contradicción con Inglaterra, van a atravesar los montes Apalaches y van a conquistar hasta la orilla del Mississippi, que va a ser la frontera con la colonia de Luisiana, que era una colonia francesa que tenía el control Napoleón de ella. Los ingleses hacen un pacto con los Estados Unidos para evitar la expansión hacia el norte, que es una colonia inglesa, y ahí está el origen de que haya dos estados, ingleses en América del Norte distintos, que será el estado de Canadá, futuro estado de Canadá, y los Estados Unidos. Posteriormente, en 1803, Napoleón, que está, digamos, en una situación difícil porque ha perdido Saint-Domingue, que es la colonia que luego será Haití. Saint-Domingue lo pierde en 1804 y Napoleón se ve obligado por la guerra con Inglaterra a vender la Luisiana, que era un territorio inmenso de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y a partir de ahí los Estados Unidos toman la Luisiana y llegan a toda la franja central, o sea, de Estados Unidos. El objetivo es llegar al Pacífico, hacia todo el oeste. Posteriormente compran Oregon, y ya llegan al Pacífico. Tras comprar Oregón, comienza luego la expansión hacia la parte sur, que es la parte de México, y mediante conquista y expansión, y con la guerra mexicana, que es el año 48, 1848, logran conquistar, el presidente Polk logra conquistar toda la parte, digamos, sur de México. El estado de Texas lo anexionan, que había sido un estado independiente, la República de Texas, y logran entonces la conformación
de tener los dos océanos, el océano Atlántico del lado oeste y el océano Pacífico del lado oeste, y ya logran, digamos, la franja que conocemos hoy. Posteriormente le compran a Rusia Alaska y ya logran formar todo el dominio del Pacífico, que es el dominio que le dará a Estados Unidos la posibilidad futura, ¿no?, de ser la gran potencia que es hoy. A partir de ahí, de esa gran expansión, después de haber arrancado a México el 40% de su territorio, los Estados Unidos se convierten en la primera potencia marítima. Hay un gran visionario de la vida americana que fue Mahan. Decía Mahan que había que tener ya entonces el control de una colonia en el Caribe para poder manejar todo lo que era el canal de Panamá. Ellos habían logrado una concesión, habían logrado que en el año del siglo XX, 1903, logrado que Panamá se desgajara de Colombia. 1903. Sí, 1903, se desgajara de Colombia, para entonces lograr la concesión de la construcción de un canal que uniese el Pacífico con el Atlántico. Entonces, a partir de ahí, podían entonces completar todo lo que era el Pacífico, porque los Estados Unidos, usted sabe que para ir de la costa este a la costa oeste es inmenso el territorio, entonces había que atravesar muchos montes, y la posibilidad mayor era bajar por Panamá y bajar y subir por barco hacia la costa este para hacer la gran expansión de la costa este, que es, digamos, ahora mismo la sexta economía mundial, que es toda la parte de California. Es decir, que es un país que logra en menos de un siglo la gran expansión interna, y a partir de ahí logra convertirse en la gran talasocracia. En el 98, en 1898, entra en guerra con España, y tras la guerra de España, usted sabe que primeramente ellos le compraron a España la Florida, que era española. Tras la guerra con España, en el 98, logran conquistar Guam, se asientan definitivamente en Hawái, se asientan en Midway, se asientan en Puerto Rico, todavía siguen en Puerto Rico, que es un estado libre y asociado, no es el estado 52, sino es un estado que tiene un estatus especial, ¿no? Y además logran también tener el control del comercio con Asia. Es decir, actualmente el puerto más importante de Estados Unidos está justamente en Los Ángeles. Es decir, es, digamos, el puerto de mayor exportación de toda América y uno de los puertos mayores del mundo. Bien, ahora, ¿qué piensa usted realmente motivó a esos patriotas a crear, a fundar esa gran nación originalmente? Yo creo que Estados Unidos es un país que se funda en base a los predicamentos que ya habían sido los que habían originado la Revolución Francesa. Esos predicamentos tienen su origen en los enciclopedistas franceses, en Montesquieu, en D'Alembert, en Diderot, que habían previsto la formación de política, de estados no regidos por el derecho divino, el derecho absoluto de las monarquías, que era el derecho imperante en Europa e inclusive en Inglaterra, donde hubo una primera revolución, la revolución de Cromwell, que es de 1600 y pico. Es decir, que los Estados Unidos, en cierto modo, retoman lo mejor del ideario europeo, y a partir de ahí, pues, a retomar ese ideario, es en Estados Unidos donde comienza a ensayarse lo que sería la primera democracia del mundo, moderna. Allí comienza el sistema de los tres poderes, del que hablaba Montesquieu en el espíritu de las leyes: el poder judicial, el poder legislativo, que es encargado de elaborar las leyes, el judicial, que es encargado de aplicar y administrar la justicia y el derecho, y el poder ejecutivo, que debía no ser visualizado, como en épocas anteriores, como un poder hereditario y consanguíneo, como ocurre con los reyes y las monarquías, sino como un poder procedente del sufragio universal. Y entonces, en el momento en que Francia realiza o comienza su primera revolución en contra del sistema anterior, el sistema monárquico clásico, la monarquía absoluta,
de Luis XVI, en ese momento los Estados Unidos eligen al primer presidente de la República, que es George Washington. Así que a partir de ahí ha habido una continuidad histórica. Se podría decir, don Manuel, que los Estados Unidos son los padres, o es el padre de la democracia, de lo que conocemos como democracia. Yo creo que sí. Yo creo que los Estados Unidos han tenido una visión muy clara del derecho. Es un derecho individualista, sí, porque la democracia que hubo en principio en Estados Unidos era exclusivamente para los propietarios, ¿no? Pero tampoco, digamos, había otra democracia diferente en Europa, es decir, se hablaba en Francia del derecho censitario, censitaire, decían, ¿no? Es decir, que era un derecho dado exclusivamente a aquellos que tenían propiedades, que podían perder algo y que eran esos los únicos que votaban. En Estados Unidos ha habido fases, evidentemente, ¿no?, de expansión de ese derecho, primero a las mujeres en el año 41, luego a la gente de color y así sucesivamente ha habido una expansión del derecho y hoy en día tenemos un presidente que no es Wash, claro, ni es de origen británico, sino que es un presidente negro, ¿no? Es decir, evidentemente eso implica que ha habido toda una tarea inmensa para llegar hasta ahí. Hay que imaginar, por ejemplo, que los Estados Unidos, que tenían en los años 60 una política prácticamente de aislamiento y de discriminación del negro, del indio, del latino, y que era muy rígida, muy estricta, inclusive con separación de los cuerpos, con separación en los autobuses, con separación en las escuelas, con privilegios especiales, exorbitantes. Todavía los hay en muchos casos, pero evidentemente era totalmente inconcebible, por ejemplo, en la época de Martin Luther King, que un hombre como Obama pudiera ser presidente de la República. Claro. Y sin embargo, se ha producido ese hecho. Es decir, que es un país que ha tenido una gran visión de la innovación y su gran cambio, es decir, en su rol mundial viene justamente de las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos perdieron 100.000 personas, ¿no?, y movilizaron 4 millones de soldados. Su participación en la guerra fue decisiva, fue justamente para mantener el comercio con su socio europeo, que era Inglaterra en aquel momento. Eso es la Primera Guerra. Es decir, la Primera Guerra Mundial, ese fue el papel de Wilson. Pero Wilson después se niega, en un momento, digamos, totalmente incomprensible, a participar en el destino del mundo, y Wilson entonces no participa en la creación de sociedades de naciones, cosa que evidentemente produjo lo que se llama el aislacionismo americano, que ha sido una de las tendencias de peor, digamos, rango, porque los Estados Unidos tienen un peso mundial. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos pierden 300.000 norteamericanos, estadounidenses, prácticamente son los que ganan la guerra, porque Europa estaba totalmente arrinconada, se había producido la alianza del eje de Japón, Italia y Alemania para dominar Europa de una manera brutal por el sistema alemán, que era un sistema racista, un sistema basado en la superioridad de la raza aria, un régimen totalmente totalitario, y los Estados Unidos entran, y el momento mismo en que han surgido los dos grandes totalitarismos, las dos grandes sociedades dictatoriales, que son la Unión Soviética, comandada por Stalin, y Alemania, comandada por Hitler, los Estados Unidos tienen que hacer una alianza, claro, momentánea, con la Unión Soviética, que también ha sido atacada incomprensiblemente por Hitler, a pesar de que hubo un pacto entre Hitler y Stalin, que es el pacto del 39, el pacto Molotov-Ribbentrop, en que los dos dictadores del mundo se aliaron para oprimir más a la humanidad. Hitler, de una forma incomprensible, atacó a su aliado, que era Stalin, y evidentemente al atacarlo se produjo una escisión en ese poder totalitario, y los Estados Unidos entran en ese momento y en cierto modo van a decidir en la suerte de Europa, porque a partir del pacto de Yalta, Europa se divide en dos contingentes. Por un lado están los países dominados bajo la órbita soviética, que son los países satélites de la Unión Soviética, las llamadas democracias populares,
y los países occidentales que van a mantener un régimen abierto, de democracias abiertas, de libertades y de circulación libre, de productividad, de propiedad privada, y aquellos otros países que van a mantener un régimen burocrático dominado por una burocracia de partido que va a operar como operaba antes la antigua burguesía, ¿no? Que va a tener todas las rentas de esos grupos dominados y que va a ser la que va a dominar ese mundo cerrado que llamó Churchill la cortina de hierro. 43 o 44 presidentes en los Estados Unidos. Para usted, si pudiera enfocarnos, porque el interés nuestro es que de una manera didáctica, pues usted nos pueda explicar todas estas cosas que pueda servir, sobre todo al estudiantado de República Dominicana y, ¿por qué no?, también del exterior. De estos presidentes, ¿cuál piensa usted le ha servido mejor a los intereses norteamericanos? Yo pienso que ha habido épocas distintas de los presidentes americanos. Yo pienso que una época, en el siglo XIX, el presidente Polk, evidentemente, que fue el que produjo la gran expansión hacia el sur, la doctrina Polk, que fue una doctrina tremendamente, digamos, importante en su época, produjo esa expansión sin la cual sería incomprensible la dimensión de Estados Unidos de unos 9 millones de kilómetros cuadrados. Y luego tenemos otro presidente, que es el presidente Truman, en la posguerra, que produjo la política de la contención, de la contención de la expansión comunista, porque fíjese que la gente cree que el comunismo era pacifista, no, había una teoría de la expansión tremenda y el presidente Truman es el presidente que inaugura prácticamente la Guerra Fría. Posteriormente tenemos la política del presidente Roosevelt, que es muy importante, la política de buen vecino, que fue una política que produjo, digamos, al igual que Obama hoy, una especie de solidaridad con el resto del mundo de Estados Unidos, porque Estados Unidos había aplicado la política del garrote en una época y evidentemente eso le dio una mala fama como democracia a nivel mundial, aunque era una democracia interna, y el presidente Roosevelt tuvo una política más, digamos, del buen vecino, que fue una política muy aceptada por el resto del mundo. Luego tenemos la política, digamos, ya de los presidentes que han sido negativos, de invasiones, que han desacreditado profundamente a los Estados Unidos. El mismo presidente Wilson. Guerras innecesarias. Guerras innecesarias, porque al mismo tiempo, al tener la política de la Guerra Fría, hizo que Estados Unidos apoyara regímenes que estaban totalmente desacreditados en sus países, con el pretexto de contener la expansión comunista, y eso evidentemente desacreditó profundamente la política norteamericana. En los últimos presidentes, de los mismos presidentes desacreditados, digamos, el presidente que logró, desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, más logros, aunque parezca una herejía decirlo, ¿no? Es decir, es el presidente Reagan. El presidente Reagan tomó la presidencia en un momento... Durante su mandato desaparece el comunismo. Tomó la presidencia en un momento en que Estados Unidos estaba totalmente desvalido, tenía rehenes en Irán, Carter había intentado un rescate estrambótico, el gobierno estaba totalmente desmoralizado, había transcurrido todo el lío de la guerra con el propio Irán. Era realmente un régimen totalmente sin prestigio, ¿no? Y, digamos, su visión de potencia mundial estaba muy de capa caída. En ese momento, el presidente Reagan logra, mediante una política de contención, evidentemente, primero, recuperar los rehenes. Segundo, logra contener toda la amenaza que significaba en algún momento Gaddafi, que era un líder tercermundista, que había tumbado algunos aviones, el avión de Lockerbie, yo recuerdo el Lockerbie, con una cantidad inmensa de pasajeros, y que amenazaba al mundo. Reagan también contuvo a Gaddafi, con un terrorismo de Estado, porque Estados Unidos también ha sido un país terrorista, igualmente, ¿no? Es decir, igualmente, pues, había el caso de Granada, donde había el proyecto de establecer una base para tratar, digamos, de contener todo lo que eran los aprovisionamientos de petróleo
que tenía Estados Unidos y Venezuela por parte de la Unión Soviética, los Estados Unidos resuelven el problema de Granada. Es decir, igualmente estaba el problema de la guerra larvada en Nicaragua y en Centroamérica, y también durante la época de Reagan ese problema se resolvió mediante las elecciones y salió electa la Chamorro, Rita Chamorro, y el sandinismo tuvo que ceder y entrar en un aspecto, en una visión democrática. Y lo mismo ocurrió con la guerrilla de El Salvador, que también era un conflicto alimentado por la injerencia de Cuba y de la Unión Soviética y igualmente de la CIA. ¿Sí? Y allí también se resolvió ese conflicto mediante un proceso electoral. O sea que evidentemente, desde el punto de vista del político y desde el punto de vista también de la política que se aplicó, porque netamente se nos quitó a nosotros la cuota azucarera, empezó el programa de la Cuenca del Caribe, que fue una especie de sustituto de la política, digamos, de cuota azucarera, que de no haberse hecho ese programa hubiera asumido a estos países una crisis ingobernable. Si adelantamos un poco, ¿se podría pensar de que el presidente Barack Obama, hoy gobernante de los Estados Unidos, tiene alguna similitud con el presidente John Fitzgerald Kennedy? Yo creo que hay una similitud simbólica. Kennedy fue un presidente que tuvo muy buena fama debido justamente a que había sido pues, un héroe de la guerra, había estado en Pearl Harbor, fue rescatado de una forma totalmente milagrosa, y al mismo tiempo era un presidente demócrata, pero era un hombre indeciso, dubitativo. Tuvo muy buena prensa porque fue el primer presidente que utilizó de una manera amplia un think tank intelectual llamado Camelot. Camelot. El Camelot intelectual de Kennedy, donde estaba Schlesinger, donde estaba las estrellas del intelecto americano. Pero digamos, tuvo también dentro de esas estrellas a gente que no lo era, o sea, gente que habían hecho, que luego se ha descubierto que su labor no fue tan buena como uno pensó, como era Robert McNamara, que aceleró todo el proceso de la guerra de Vietnam, que fue el gran fracaso americano en los años 60. McNamara había sido el manager de la General Motors y llegó al gobierno justamente con su fama de gran conductor industrial, de gran capitán de empresas, y desde luego su labor fue totalmente negativa en términos de que aceleró todo el proceso de la guerra porque no comprendía la política internacional, y evidentemente eso llevó a Kennedy a ser un presidente cuya fama básicamente está basada en el mito, porque además fue también un fracaso el apoyo que dio, un apoyo irresoluto, un apoyo tibio, es decir, solapado, que dio a la invasión de Bahía de Cochinos, que ya estaba, digamos, implantada por Eisenhower. Y eso, desde luego, pues, manchó la política de Kennedy. Tuvo una posición valiente durante la etapa de los misiles ante Nikita Khrushchev, porque evidentemente los Estados Unidos sabían que Cuba se había convertido en una especie de portaaviones de la Unión Soviética y que podía constituirse también en una amenaza militar para los Estados Unidos. Y Kennedy tuvo, digamos, la entereza de desbaratar esa amenaza que significaba a nivel, digamos, digamos militar Cuba para Estados Unidos en aquel momento crucial del año 63. Casi concomitantemente, y hablamos ya como dominicano, pues dos acontecimientos se produjeron en Estados Unidos que aún no tienen una explicación, digamos, convincente: la guerra de Vietnam y la intervención en República Dominicana. Ambos hechos, pues, lograron una gran repulsa en los Estados Unidos. La guerra de Vietnam, tuvieron que salir de Vietnam, y el caso de República Dominicana, que era, diríamos, el pleito de David contra Goliat. La guerra de Vietnam fue una especie, digamos, de herencia de Francia. No olvidemos que Vietnam se libera de Francia en el año 54 y
después de todo ese momento de liberación de Francia por parte de los vietnamitas, surge allí un movimiento que, además de la independencia, apunta hacia un viraje directamente hacia el socialismo, que eso era parte de la política de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética en aquel momento comenzó a apoyar los movimientos que estaban supuestamente apoyando la descolonización, para inmediatamente pasar de la descolonización directamente a una etapa de país satélite de esa órbita, de ese grupo, y ese hecho hace que los Estados Unidos intervengan tratando de producir en Vietnam un fenómeno similar al que se había producido en Corea. Por eso había dos Vietnam, el Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur. El del norte, es decir, el del sur dado por el Vietcong. Y ese hecho hace que, apoyando ese pequeño grupo, los Estados Unidos intenten reproducir el fenómeno que ya se había producido en Corea, que hubo una división entre un régimen socialista y un régimen comunista, y digamos que era un juego del ajedrez. Un juego del ajedrez que estaba muy ligado a la política de contención inaugurada por la doctrina de un gran experto americano, que fue Speakman. La doctrina de Speakman, que era la doctrina de la contención, y ellos decían que debían contener directamente todo lo que era la expansión del gigante ruso. Por eso se crearon todo un sistema de bases militares en el mundo. En España, 2 bases militares, la de Rota y Torrejón de Ardoz. En Italia, la principal base militar americana. Y en Alemania estaban alrededor, acantonados unos 80.000 hombres. De esos además quedan hoy 10.000, que están prácticamente de manera simbólica, pero hubo un gran momento, digamos, en que había allí era la división de los dos sistemas. Y igualmente en Turquía, el objetivo era tratar de cerrar al gigante ruso. Los rusos no tienen posibilidad del dominio de los mares, porque el mar del norte está congelado unos 7 u 8 meses al año, y ese hecho hizo que los Estados Unidos tuviesen el control de la parte sur del estrecho de Dardanelos, porque a pesar de que tienen un gran puerto de expansión militar, que es el puerto de Vladivostok, no tenían la posibilidad de tener el dominio de los mares calientes, y esa era la tesis de Speakman, tratar de que los soviéticos no tengan el dominio y la movilidad marítima. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para volver con nuestro invitado especial en algo muy especial: la historia de los Estados Unidos, narrada así a grandes rasgos por un dominicano como lo es don Manuel Núñez. Nosotros hemos querido brindar este aporte al pueblo dominicano. Creemos mucho en la historia y creemos mucho en la educación, y es justamente lo que estamos haciendo en estos momentos, coadyuvando con la educación del pueblo dominicano, pues presentando una historia hermosísima de los Estados Unidos, de un país hermano, que muchas veces pues uno ha tenido que criticar algunas acciones de los Estados Unidos, sí, sobre todo en su política internacional. Sin embargo, hay que reconocer que estamos en presencia de una gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Pausamos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona y la historia de los Estados Unidos, con nuestro invitado especial, don Manuel Núñez. Fíjese, don Manuel, es sabido por todos que la democracia se basa fundamentalmente en el respeto de los 3 poderes
poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. ¿Realmente se respetan estos tres poderes en los Estados Unidos? ¿Funcionan? Yo creo que son realmente independientes en los Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos vemos que existe un poder judicial fuerte que incluso puede llevar a un presidente a renunciar. El presidente Nixon se vio, digamos, imputado como culpable de haber espiado al Partido Demócrata, mintió ante los Estados Unidos y tuvo finalmente que dimitir. Y eso pues es una demostración de que en Estados Unidos no hay ningún ciudadano a salvo. No hay vaca sagrada. No hay vacas sagradas. O sea, hemos visto que hombres poderosos, hombres de mucho poder económico, gángsteres, delincuentes, de toda la haya, han tenido que pasar por, digamos, la cuchilla, la picota de un poder judicial que funciona y que actúa, ¿no? No siempre actúa de acuerdo a las normas que uno consideraría más idóneas, porque los hombres no son perfectos y ningún poder del mundo es perfecto, pero actúa. En cuanto al poder legislativo, en los Estados Unidos es un verdadero poder. O sea, la Cámara de Representantes, que son los diputados, y los senadores norteamericanos, constituyen allí el poder, y el presidente no puede gastar más que aquello que el Congreso ha aprobado. Es decir, es un hombre que está limitado. El poder legislativo ha sido capaz de encorsetar al presidente en muchos casos, cuando el presidente se ha extralimitado, y lo vimos con Carter, lo vimos con Reagan, lo vimos con Clinton. Es decir, si no logran el acuerdo del Congreso, no pueden hacer ciertas acciones, no pueden emprender ciertas aventuras. Es decir, que los poderes allí funcionan como entidades independientes y tienen sus mecanismos de elección que muestran claramente que no obedecen directamente a una maniobra exclusiva del poder ejecutivo que lo encarna el presidente y los secretarios de Estado. Así que estamos allí entre un país donde el poder está repartido y es parte directamente de lo que es la democracia, porque la democracia consiste justamente en delegar en unos funcionarios transitorios el gobierno de las cosas, pero no en hacerlos propietarios del poder y propietarios de la vida de las personas, como ocurre en democracias pervertidas, donde la gente se apropia prácticamente del espacio público, basado justamente en que tiene el poder o está en su ejercicio en ese momento. Así que realmente estamos ante una visión que ha sido coherente, porque además en los Estados Unidos ha habido magnicidios, ¿no?, importantes, como el de Kennedy, como el de Lincoln, pero ha sido una democracia que ha funcionado continuamente desde su fundación hasta el día de hoy. No se ha interrumpido. Hubo un momento en que el país amenazó dividirse, que es en la Guerra de Secesión, cuando los estados del norte y los estados del sur comienzan a pelear por 5 años, en el año 61, en el año 65, y eso hace que se produzca allí una división, una fractura de la vida americana durante esa Guerra de Secesión, que eliminó la esclavitud, que la dirigió Abraham Lincoln. Y eso, desde luego, pues enaltece lo que es esa democracia, ¿no?, donde ha habido muy pocas modificaciones de su constitución, pocas enmiendas. Es decir, mientras que nosotros hemos tenido 70 modificaciones, a veces en un siglo, ellos han tenido muy pocas. Y con pequeñas enmiendas. Pequeñas enmiendas. Es lo que ha hecho. Y han funcionado, porque es un texto que funciona y se respetan las reglas. Y las reglas son, digamos, es el imperio y el dominio y el poder de la ley el que se impone allí, y eso es muy importante para una democracia, donde los hombres no tienen un papel más que servir los principios ya establecidos. Aquí los hombres reemplazan y sustituyen a los principios y se convierten entonces en caudillos indispensables para mantener la vida y la continuidad histórica, cosa que no ocurre donde hay una democracia. Y se escuchan cosas
como aquello que pronunciara el presidente Kennedy, cuando dirigiéndose al pueblo norteamericano le dijo: no preguntes qué el país puede hacer por ti, sino qué tú puedes hacer por el país. Así es. Sí, es una visión y diferente. Y qué bueno sería que los dominicanos todos pensáramos, por lo menos en esa parte, en ese discurso de Kennedy, cuando dijo: no pienses lo que el país puede hacer por ti, sino qué tú puedes hacer por el país. Yo creo que es una visión muy importante, incluso para nosotros, que venimos de sociedades donde ha habido una gran prédica de demagogia, donde la indigencia mental de los políticos, muchas veces de un discurso embrollado, ha hecho creerle que se posee un pensamiento mágico, y la gente le han dicho: bueno, yo voy a darte todo, te voy a dar dinero, te voy a dar... Entonces la gente ve al presidente como una especie de Santa Claus, ¿no? De Papá Noel, de un proveedor de bienes, ¿no? y de bondades. Y ese hecho ha producido una especie de mentalidad de asistidos sociales en las poblaciones, al punto de que la gente vive un poco del victimismo, y uno oye en el discurso de los políticos un predicamento redentorista: yo te voy a redimir, yo te voy a sacar, te voy a meter en un edificio de 8 pisos, te voy a poner... Entonces, evidentemente, ese manejo del presupuesto de una forma clientelar, esa visión dadivosa que paraliza la vida nacional, ha sido el discurso que hemos tenido en toda nuestra vida republicana, donde ha habido una gran cantidad... Pero eso no es exclusivo de República Dominicana. No. Parece que es un discurso que se ha expandido por todo el mundo. Es muy latinoamericano, es básicamente muy latinoamericano. Sí, básicamente es un discurso de el culto al victimismo. Es decir, en ese discurso, en el discurso político, por ejemplo, hispanoamericano, vemos esa impronta, ese sello, ese marchamo de que se cultiva el victimismo, mientras que en la vida americana, por el contrario, se cultiva el esfuerzo individual, la capacidad de acción. Cuando uno lee, por ejemplo, las novelas de Faulkner, uno ve aquellos hombres que se enfrentan a la adversidad, que vencen todo lo que son las dificultades para lograr las cosas que han logrado. Y evidentemente eso contrasta mucho con esa visión del victimismo, del que se hace la víctima para lograr que la compasión sea la que los redima. Nos quedan 2 minutos y quisiéramos cedérselo a usted para un mensaje al pueblo norteamericano, al pueblo dominicano, a los dos pueblos. Yo creo que realmente el pueblo norteamericano está asociado directamente a las luchas por las libertades. Ya no hay en el mundo real amenazas que impliquen que los norteamericanos tengan que apoyar a dictadores o apoyar a tiranos. Yo pienso que el compromiso debe ser directamente en tratar de fomentar la libertad, que ha sido el gran legado de sus padres fundadores, en tratar de fomentar, digamos, la capacidad de emprender, la capacidad de transformar la sociedad. Y yo pienso que las sociedades nuestras, la norteamericana y la dominicana, deben tratar de obrar mancomunadamente para que esos principios no desaparezcan. Nosotros estamos en su órbita, nosotros estamos directamente, digamos, asociados, porque vivimos en el mar interior de los Estados Unidos, que es el Caribe, y pienso que los dominicanos que tenemos tanta vinculación con nuestra sociedad debemos tratar de que los mejores principios de ella puedan funcionar y obrar en la nuestra. O sea, tomar lo mejor. Tomar lo mejor, sí. Rechazar todo lo que es, digamos, ese culto al hedonismo, ese culto al desperdicio, al despilfarro, que ha sido, digamos, el gran legado malo de Estados Unidos, porque es un país despilfarrador, es un país que muchas veces ignora todo lo que es el medio ambiente, y eso desde luego constituye también una preocupación para todos nosotros. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona la Historia. Hoy nuestro invitado especial, don Manuel Núñez, pues centró toda su ponencia con respecto a la historia de ese gran pueblo, de ese gran país hermano como son los Estados Unidos de Norteamérica. Como ustedes habrán notado, amigos telespectadores, pues don Manuel habló de cosas que realmente ignoran o ignoramos los dominicanos.
cómo se fundan los Estados Unidos, por qué se fundan los Estados Unidos, cuáles han sido sus altas y sus bajas, cuáles han sido sus luces y sus sombras que como gran país ha tenido los Estados Unidos. De manera que nos sentimos satisfechos con esta comparecencia de don Manuel Núñez, fundamentalmente porque buscamos en esto la parte didáctica, que la misma pues pueda servir para educar y para orientar a nuestro pueblo. Ercilio Veloz estuvo con ustedes.